Hola, hola, buenas noches. Llegué. Ha sido un día muy largo hoy. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por recibirme, por estar ahí esperando este hermoso espacio de transformación, de crecimiento. ¿Cómo están? Buenas noches. Como todos saben, los lunes son día de misión, así que recién termino. Muchas gracias por la espera. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme, gracias por estar ahí. Como siempre, esperando este espacio para nutrirnos, para transformarnos. Siento mucha gratitud de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Confírmenme que se escuche bien, que se vea bien. Muchas gracias. Ay, qué hermoso, Cele. Los abrazo muy fuerte. Hola, Lauri. Hola, Majo, hermosa. Aye, ¿cómo estás? Bueno, quiero, para ir comenzando, presentarme. Seguramente, como siempre, se van sumando personas nuevas, vamos expandiendo este espacio tan bonito de luz, a donde decidimos hacer de nosotros una mejor versión, encontrarnos. Mi nombre es Belén y estoy al servicio del despertar de la conciencia y el trabajo por la nueva humanidad. Hola, Ciro, hermoso. Qué lindo que estés ahí, qué lindo que puedas escuchar este hermoso vivo. Te lo regalo con todo mi corazón. Es mi hijo que está viviendo en otro lugar con su papá, haciendo su camino y transformándose. Te regalo este hermoso espacio, hijo, para que te nutras muchísimo más. Te amo profundamente y estoy muy feliz de que estés ahí. Quería contarles que este vivo, la verdad, apareció de manera muy hermosa. Como todos saben, esto de ser instrumento, esto de ser canal, hace que realmente cada espacio de vivo fluya por sí mismo y que se me vayan presentando las distintas temáticas para ir compartiendo con ustedes, que muchas veces, sin lugar a dudas, son las que vamos necesitando para nuestro proceso interno. Todos los videos que vamos subiendo tanto al canal de YouTube como los que dejamos en Instagram tienen un propósito y yo lo siento como una gran biblioteca a donde uno puede acceder todas las veces que lo necesite para encontrar tal vez esa palabra, ese acompañamiento que uno necesita para su proceso interno. Así que agradezco mucho que lo expandan, como agradezco mucho que realmente me den un espacio y que puedan también en algún punto darle sentido a todo lo que me toca compartir en esta hermosa experiencia que voy transitando aquí en la tierra. Ser un canal es simplemente ser un instrumento entre el mundo físico y el mundo espiritual, y el poder compartir o ser de alguna manera vocera, como yo digo, del alma, a donde a cada uno le comparto lo que es necesario para abrazar o para recuperar su propia verdad, la conexión con su propio espíritu. Estamos en un tiempo donde planetariamente estamos viviendo una ascensión y una transformación muy profunda, y donde somos parte de ese cambio que está viviendo nuestro planeta porque somos su interior. Y cuando uno dimensiona que ese cambio profundo que vamos generando frente a nuestra propia vida va generando un impacto en todo lo que nos rodea, uno puede comprender el sentido profundo de la transformación. El vivo de hoy, que es el poder de la autoestima en nuestra vida, es maravilloso, pero a la vez nos lleva a tomar conciencia de mucho dolor
que muchas veces tenemos en nuestro interior. El autoestima responde a nuestra esencia, responde a lo que verdaderamente somos. El autoestima es exactamente esa conexión con mi yo superior, esa conexión con mi esencia. Justamente cuando uno habla de autoestima, habla de ese abrazo amoroso y de conexión que uno tiene frente a la propia vida. Y esto es algo que nosotros muchas veces podemos venir a trabajar a la tierra, cuando hemos venido a trabajar el amor a nosotros mismos. Lo que vibra en nosotros es la autodestrucción, el autoboicot, el desmerecimiento. Y ante eso que vibra en nosotros, cuando entramos a este plano físico y empezamos a relacionarnos con el primer sistema que nos encontramos, que tiene que ver con el sistema familiar, empezamos a emprender esta necesidad de pertenencia, ¿no? Y en esta necesidad de pertenencia, en esta necesidad de ser amados, de ser queridos, de ser reconocidos, siendo niños, porque siendo niños no somos conscientes de nuestro poder, sino que vamos reconociendo justamente nuestra fortaleza y vamos reconociéndonos en función de eso que el sistema externo, que son nuestros padres, nos van espejando. Y nosotros elegimos a nuestros padres por frecuencia, por conciencia y por vibración, pero elegimos a nuestros padres a partir de la frecuencia que está en nosotros. Entonces, si de repente vine a trabajar el amor a mí mismo, lo que vibra en mí es el desamor, por lo que probablemente elija padres que no están disponibles. Si vine a trabajar el poner límites, elija nacer en una familia donde se vibre mucho la violencia, donde se vibre el abuso. Si vine a aprender a trabajar la conciencia de lo que es básicamente la ira, elija una frecuencia, ¿no?, en la familia donde vibra mucho la ira. ¿Qué quiero decir? Que nuestro sistema familiar nos está espejando todo el tiempo lo que en algún modo vibra en nosotros. Y cuando uno puede integrar esa verdad, es cuando empieza a poder hacer buen uso de todo lo que uno tiene a su alrededor. Porque cuando yo me creo separado, ¿no?, de la realidad externa que he elegido para venir a vivir y a vibrar esta experiencia humana, me mantengo preso de esa desconexión, porque no puedo reconocer que todo lo que mis padres me están espejando son distintos aspectos de mí que he venido a integrar. Entonces, hoy estamos aquí recibiendo este vivo para poder comprender que probablemente en nosotros haya una falta de autoestima muy profunda, porque no la hemos podido gestar, ¿no?, o alimentar o fortalecer en nuestra primera infancia, que justamente de lo que es de los 0 desde que venimos a esta existencia hasta los 14 años, estamos fortaleciendo principalmente hasta los 7, que es nuestra primera infancia, estamos fortaleciendo de manera muy profunda la conexión con nuestra identidad esencial. Pero ¿qué pasa? Elegimos entrar en un sistema donde muchas veces ni siquiera nuestros padres han podido conectar con su propia esencia. Entonces imagínense la cadena de sufrimiento que se va generando sin darnos cuenta y de la cual somos presos si no nos permitimos pararnos frente a nuestra realidad y empezar a comprender que no podemos volver a nuestro pasado desde un lugar físico, hablo, porque muchas veces espiritualmente podemos quedar detenidos en nuestra niñez, en dolores muy significativos, podemos quedar detenidos en el bullying, podemos quedar detenidos en la violencia, podemos quedar detenidos en un abuso, en distintos estadios de nuestro proceso de crecimiento, pero biológicamente estamos disfrazados con un cuerpo adulto. Y justamente cuando empieza el personaje, la estructura, a armarse y a materializarse en nosotros, cuando empezamos a disfrazarnos y a llenarnos de estas armaduras oxidadas de las cuales después nos pesan tanto, cuando nos armamos de toda esta estructura, cuando justamente nos hemos separado de nuestra propia conexión, que no es más ni menos que nuestra autoestima. Por eso es que la autoestima muchas veces
lo distorsionamos creyendo que es como nos mostramos en el mundo, y yo puedo mostrarme en el mundo como una persona que está bien parada sobre sí misma, pero cuando empieza a entrar en contacto con la realidad externa es cuando comienza a vibrar nuestra debilidad interior. Y ahí es donde verdaderamente tenemos que empezar a comprender que en este proceso de sanación, que en este proceso de retorno a nuestro ser, que en este proceso de sanarnos, de vernos, de sentirnos, lo que estamos yendo a reconstruir es nuestra autoestima. Es esa desconexión que hemos generado por identificarnos tanto con los rótulos, con lo que el mundo externo nos fue mostrando que éramos, y que luego en la conciencia de empezar a desarmarnos de toda esa creencia externa que hemos armado acerca de nosotros mismos, podemos empezar a sentir realmente quiénes somos. Pero nos da mucho miedo esto de romper la estructura externa que hemos armado como mecanismo de supervivencia, ¿no? La falta de autoestima puede verse cuando le doy tanto poder a la estructura que me lleva a tener todo el tiempo miedo. El miedo sostiene falta de autoestima, la duda sostiene falta de autoestima. Llevarme el mundo por delante, la arrogancia esconde falta de autoestima. La tiranía esconde falta de autoestima. La inflexibilidad, la rigidez esconde falta de autoestima. ¿Sí? Estar todo el tiempo a la defensiva, la ira esconde falta de autoestima. Cuando uno puede empezar a reconocer cuántos patrones hemos necesitado sostener para poder esconder todo ese dolor que no tiene más que desconexión, y que somos los únicos capaces de irnos hacia adentro y poder empezar a reconstruir esa estima hacia nosotros mismos, ¿no? Que no es más ni menos que empezar a vernos con amor y desprendernos completamente de la necesidad de ser reconocidos, vistos y aprobados o validados desde afuera. Entonces, cuando uno habla de cómo comienza este proceso, cómo comienzo a empoderarme nuevamente en esa conexión conmigo, desprendiéndome completamente de la mirada de papá y de mamá, estén vivos o no, porque a veces nuestros padres ya no están en esta existencia, pero estamos sosteniendo inconscientemente esa fidelidad, o estamos sosteniendo inconscientemente ese juramento en donde sigo siendo lo que mis padres esperaban de mí, y en ese seguir funcionando para el afuera, como esa fidelidad la he generado de manera inconsciente con mis padres, la voy a proyectar con un jefe, la voy a proyectar con un amigo, la voy a proyectar con una pareja, es decir, sin ser consciente, lo voy a estar llevando, voy a estar cediéndole mi poder todo el tiempo a lo externo. Una persona que ha podido conectar con su verdadera fortaleza, con su verdadera convicción, con su verdadera autoestima, ha podido desprenderse completamente de la afuera y ha empezado a vivir desde la conciencia de quinta dimensión, que es de adentro hacia afuera, que es la conciencia de unidad. Pues ya empiezo a poder reconocer que todo está al servicio de mi evolución, puedo empezar a integrar la conciencia de que ya no me voy a contar la historia que he construido de dolor con mis padres, sino que voy a entender que ellos están al servicio de mostrarme un montón de aspectos que tengo que iluminar en mí, un montón de aspectos que tengo la oportunidad de transformar en mi vida. Cuando puedo empezar a comprender qué es el autoestima desde un lugar de conciencia, es recuperar mi poder. Es que estoy tan conectado conmigo que me he desprendido completamente de todo lo que está fuera de mí, inclusive tu yo inferior. Tu yo inferior es el que responde, es ese yo limitado que responde a toda tu estructura, que responde a tu personaje, que responde a tu máscara, que responde a eso de lo que yo me armo para poder ser visto desde afuera. Entonces, cuando puedo integrar esta conciencia, puedo entonces empezar a reconstruirme desde mí. Voy a empezar a estar atenta
¿no? A todas esas, a esa mirada en la que yo he puesto poder como una forma inconsciente de evadirme o de huir de mi propia conexión. ¿Qué cosas verdaderamente responden a mí y qué cosas responden a lo que otros esperan de mí? ¿Qué cosas son realmente las que yo tengo ganas de ser y hacer? ¿Y qué cosas responden en algún punto a lo que mi papá o mi mamá esperan de mí? Cuando yo puedo empezar a reconocer esa verdad, pues entonces puedo irme a esa niña y a ese niño herido que están dentro mío y puedo empezar a escucharlos con atención y con conciencia. Puedo empezar a reconocer realmente qué forma parte de mi propia necesidad y qué responde a una necesidad que otros tienen sobre mí. Cuando uno habla de la autoestima, uno está hablando de poder sentirse en honestidad permanente a uno mismo. Puedo sentirme en conciencia a mí misma. Puedo estar en verdadera conexión con todo lo que yo soy. El autoestima es el yo soy. Y cuando uno habla del poder de estar conectado con esa verdad, no es más ni menos que estar absolutamente conectados con el yo infinito, con el yo superior, con el yo ilimitado que habita en mí. Uno, para poder lograr esta integración, debe poder realmente reconocer en primera instancia todo lo que a uno no le pertenece. Y para este proceso uno debe empezar a observarse. ¿Qué es el autoconocimiento? Voy a empezar a irme hacia adentro, voy a empezar a verme en comunión con todo lo que me rodea y voy a empezar a reconocer que forma parte de mi verdadera identidad. Entonces, cuando uno empieza a poder conectar con esa verdad, los miedos comienzan a disiparse, la duda comienza a desvanecerse, ¿no? Empiezo a poder sentirme capaz. Cuando yo frente a cualquier desafío tiemblo y estoy en este miedo permanente a la frustración, en este miedo a la equivocación, en este miedo al fracaso, en este no puedo, no soy capaz, ¿no? Vibro todo el tiempo en esta inseguridad interna que me lleva todo el tiempo a la necesidad inconsciente de buscar la seguridad externa como una manera de sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia y lo que estamos buscando es dejar de sobrevivir para empezar a vivir, para empezar realmente a conectarme con mi experiencia humana en verdadera honestidad. Cuando uno verdaderamente comienza a comprender y a integrar todos estos conceptos que parecen sumamente separados, pero que están respondiendo a una verdad única, que no está afuera, que está adentro mío. Cuando yo realmente estoy conectado con mi autoestima, estoy conectado con mi verdad, estoy conectado con mi esencia, estoy conectado con ese yo soy, estoy conectado con mi divinidad, estoy conectado conmigo y desde esa conexión verdadera y honesta conmigo mismo, estoy yendo al encuentro con todo lo que me rodea. Cuando de repente estoy súper seguro de algo, pero me plantean otra cosa y me desestabilizan totalmente, y entonces estoy todo el tiempo fluctuando en una inestabilidad permanente porque estoy dejándome perturbar permanentemente por todo lo que pasa a mi alrededor. Estoy vibrando en una profunda falta de autoestima y he cedido mi poder todo el tiempo a los demás. Entonces hoy voy a invitarte, porque me encantan que estos espacios puedan ser espacios de salto de conciencia en la vida de cada uno de ustedes y en los que están recibiendo este espacio de sanación hoy, que puedan realmente con mucha conciencia, porque son sanadores frente a su propia vida, porque son protagonistas frente a su propia vida, porque no hay alguien externo que vaya a sanarte o a transformarte. Sos el único capaz de hacer algo muy bonito con todo lo que está llegando en cada momento a tu vida para tu transformación. Que hoy te abras con esta conciencia a poder decir:
estoy abierto a liberarme completamente de la necesidad de complacer a mis padres, vivos o muertos. Hoy me libero completamente de la necesidad de gustarle a los demás. Hoy me libero completamente de la necesidad de ser aprobado, de ser aprobada. Hoy me libero completamente de la necesidad de reafirmarme en los demás, para empezar a encontrar esa conexión honesta y verdadera con mi propio pulso interno. Cuando nosotros somos niños y cada cosa que hacemos, hasta inclusive en el sistema convencional que conocemos, somos evaluados por algo externo, donde nos dicen si estamos aprobados o no, si somos un excelente o no satisfacemos la necesidad de un otro en una escuela primaria. Imagínense lo terrible que es el sistema y cómo destruye la autoestima. Y si la autoestima es nuestro poder interno, cómo un sistema adoctrina a niños y los desconecta absolutamente de su propio poder. Entonces podremos entender por qué los sistemas van a caer y sobre todo el sistema educativo está cayendo. ¿Por qué los niños no pueden ir a una escuela? ¿Por qué los niños sufren en un espacio de escuela? Porque esto es algo que está quebrando el espíritu absolutamente del ser aquí en la tierra. Entonces, cuando uno realmente puede hacerse consciente de toda esta verdad, uno puede entender de que entramos al primer sistema, que es nuestro cuerpo biológico, al segundo sistema, que es justamente la familia. Y en muy buena conciencia, siendo niños, nos entregan al tercer sistema, que es el sistema educativo. Y el sistema educativo está unido a un sistema terrenal. Y ese sistema terrenal responde a directivas que tienen que ver con todo el tiempo el niño comenzar a ceder su poder cada vez más a lo externo. Entonces, nuestra validación interna está realmente sostenida por una libreta de calificaciones. Luego, cuando vamos creciendo, está sostenida a un título. ¿Sí? El título es el personaje. Soy el doctor tanto, soy la doctora tanto. Soy el ingeniero, el arquitecto. Soy el terapeuta tanto. Pero me he desconectado de lo más importante. ¿Quién soy de verdad? Me he desconectado de mi esencia. Entonces, cuando uno habla realmente de volver a conectar con su autoestima, es con su poder interno, con el amor propio. Y eso muchas veces nos lleva a desarmarnos de tal manera que tal vez se desarma todo lo que nosotros hemos construido como creencia de lo que éramos. Y uno empieza a entender realmente en qué consiste la sanación. Uno empieza a entender por qué entro en una depresión severa, por qué colapso mentalmente, por qué estoy en un ataque de pánico, por qué me estoy sintiendo morir todos los días, por qué no me puedo levantar de la cama, por qué no siento energía vital en mi cuerpo, por qué he generado esta enfermedad. ¿Por qué estoy cayendo en esta profunda autodestrucción? Pues entonces voy a invitarte a ir un poco más profundo y decirle a ese niño pequeño, a esa niña pequeña de 3 años que comenzó a entregarse a este pulso externo que lo desconectó de lo interno, te veo. Hoy te veo, te siento, te reconozco y te escucho, te recibo. Porque si no soy capaz de recibir tal vez a ese niño y esa niña que está llorando dentro nuestro todavía, porque nada de lo que de verdad hemos construido responde a lo que realmente somos, pues entonces andaremos en un montón de lugares buscando sanación o poniendo la culpa tal vez en nuestros padres, sin entender que hoy contamos con esa grandiosa oportunidad. Siendo niños fuimos víctimas de todo esto, pero hoy como adulto no solo sos responsable de ese niño que habita en ti, no solo sos responsable de tu propia sanación, sino que si tenés hijos,
sos responsable de la integridad emocional y espiritual de tus hijos. Entonces, mientras sigo diciendo, me cuesta horrores, ¿qué va a hacer mi hijo el día de mañana si va a una escuela a donde de repente no hay una calificación o no hay un analítico que te diga que sos válido? ¿Para quién? ¿Para qué? Esto de poder empezar a integrar en conciencia y no funcionar automatizados, o si después quiero estudiar algo, ¿qué voy a hacer si no tengo algo que valide? ¿Hasta cuándo vamos a seguir poniendo nuestro poder afuera? Desconectándonos completamente, porque la Tierra va en destrucción justamente porque está habitada por seres que están absolutamente desconectados. Porque está habitada por seres que no saben ni siquiera quiénes son. Entonces, si somos el interior de la Tierra, si nosotros estamos vibrando realmente en esa frecuencia y en esa conciencia, que estamos enviando, si somos energía antes que cuerpo, si vibramos, si somos vibración antes que materia, ¿qué información estamos enviando realmente a este maravilloso planeta? Muchas veces a los niños con sus supuestos problemas de atención es mucho más fácil llevarlos o a terapia creyendo que el problema son los niños, o darles una pastillita porque tienen algún síndrome o porque tienen un retraso madurativo, cuando en realidad se trata de un retraso en el sistema vigente que hoy tenemos en las escuelas. El poder comprender que estoy pudiendo vivir esta experiencia tan maravillosa acompañando un montón de niños en comunión con un montón de otros seres que trabajamos hondamente en nosotros para poder brindarle algo a todos estos niños que tienen hoy la oportunidad de recibir una escuela donde la pedagogía es el ser para la vida. Pueden dimensionar cuando uno habla de la pedagogía del ser para la vida, que es una pedagogía que te conecta con lo que has venido a hacer y a hacer en este mundo, más allá de lo externo, donde ni siquiera existe la evaluación, sino la autorrevisión. ¿Qué es la autorrevisión si la trabajáramos de pequeños? Es el tercer ojo, es el observador, es cuando soy capaz de verme más allá de mis propias limitaciones. Justamente ahí hablamos de niños diagnosticados con esquizofrenia. Estoy recibiendo realmente en esta escuela a una niña a la cual la estamos acompañando en este proceso. Y psiquiatras, psicólogos y todo lo que han acompañado pueden ver la evolución de esta niña en tan solo 1 mes y medio. Y simplemente lo que se está haciendo es ayudar a esa niña a escucharse. Se la está atendiendo, pero no como algo separado, sino que realmente se la está acompañando en esta conciencia de todo lo que soy es suficiente y válido. Esa es otra invitación que te hago en este momento. Pone tus manos en tu corazón y habilitate hoy a decirte a vos mismo: soy suficiente, soy válido, soy importante, soy necesario. ¿Qué se siente cuando conecto con esa verdad? ¿Cuánto más tenemos realmente que esperar que otros vengan desde afuera a decirnos todo lo que somos? Es vital y necesario que empieces a conectar con tu poder, porque es lo único capaz de salvarte. No es alguien externo que va a hacerlo por vos. Cuando alguien llega de repente a un retiro que me toca compartir, que los invito con muchísima alegría este 20, 21 y 22 de mayo, nos quedan 6 lugares, así que si has determinado transformar tu vida de raíz y encontrar ese para qué de tu existencia, te invito a participar desde el lugar donde te encuentres, que puedas llegar y transformar tu vida rotundamente, porque este es un libro que pasamos por el cuerpo, que quiero contarles que en el mes de julio vamos a estar yendo a México,
Así que muy feliz de poder dar este salto y de poder expandir este maravilloso retiro de 3 días a todos los lugares donde sea necesaria mi presencia con esta hermosa información. Y este retiro es morir y renacer. Y nos vamos exactamente a esa profundidad. Nos vamos exactamente a conectar con ese niño herido y esa niña herida desde lo más profundo que está latiendo en nosotros. Y también a todas esas memorias que venimos arrastrando a lo largo de la eternidad. Porque a veces hay muchas memorias que están vibrando en este aquí y ahora. Quiero contarles que este 20, 21 y 22 de mayo, que nos quedan 6 lugares, y si no, tenés el 17, 18 y 19 de junio para poder vivirlo si así te vibra y si así lo sentís. El poder comprender que el camino más rápido para empezar a empoderarte, para empezar a tomar un contacto profundo y real, realmente con este reconstruir tu autoestima, es verte, es ir a todos esos estadios donde has quedado absolutamente detenido, cediendo tu poder a lo externo. Y a veces creemos que es simple poder liberarnos de todo esto, pero a veces necesitamos ir a ese lugar de dolor para desde esa conciencia poder crear un nuevo punto de partida en nosotros, de adentro hacia afuera. El poder de la autoestima lo es todo. Un ser que está absolutamente conectado desde el amor propio es un ser exitoso. Es un ser que se puede parar frente a todos los desafíos que la vida le presente con absoluta confianza, con absoluta seguridad. Es un ser que puede reconocer sus dones y que puede inclusive ponerlos al servicio. Es un ser que se sabe abundante. Es un ser que fluye en la incertidumbre de la vida porque sabe que está absolutamente conectado con su propio pulso. Es un ser que está absolutamente conectado con su propio corazón. El poder entender que el poder de la autoestima es lo que nos lleva a brillar desde esa chispa divina que está dentro nuestro. Y a veces justamente nuestra autoestima es lo que está más herida, porque hemos sido presos de un sistema del cual hoy podemos liberarnos completamente. Y que esto no sucede afuera de nosotros. Esto sucede dentro. Y si tenés hijos, te pido por favor que hagas este proceso y este trabajo tan profundo en tu interior. Porque exactamente en tu liberación, como una hermosa onda expansiva que va hacia abajo, estás liberando completamente a tus hijos y habilitándolos de manera maravillosa a poder brillar y a poder ser todo lo que han venido a ser. Cuando uno puede comprender el poder de la autoestima, deja de perder el tiempo en un montón de cosas transitorias y externas, ¿no? Porque hay un montón de herramientas para emprender este camino, pero si no entendemos lo esencial, seguimos boyando en un montón de trabajos que hacemos, pero desde afuera. El poder de la autoestima es igual al poder de vibrar y de vivir desde nosotros. Y ese proceso implica sanarse. Y ese proceso implica verse. Y ese proceso implica empezar a asumir la responsabilidad verdadera sobre la propia vida. Y ese proceso implica saberte absolutamente creador de tu realidad. Yo soy creador de mi vida. Con todo lo que siento, creo aquello que pienso y desde lo que pienso creo aquello que en mi realidad se experimenta todo el tiempo. Entonces, la invitación es, para poder liberar a tus hijos, tenés que liberarte. No hay otro camino. Yo puedo decirle a mi hijo, te habilito a hacer todo lo que quieras hacer, pero de repente yo frente a mi vida, hasta para ponerme la ropa que tengo ganas, estoy pensando qué van a decir los demás.
Entonces a mis hijos les estoy vendiendo una ilusión y yo me estoy autoengañando en la falsa creencia de que estoy sanando porque de repente fui a hacer un trabajo de registro akáshico o porque fui a una constelación familiar, mi vida se ordenó, ¿sí? O porque de repente estoy haciéndome reiki, o prendo saumerio todos los días, o pongo mantras. Realmente ahondar en la profunda oscuridad y ver el dolor más profundo que nos habita nos lleva a empezar a gestar una nueva vida en nosotros. Y nos empezamos a maternar y a paternar a nosotros mismos y nos empezamos a abrazar con muchísima compasión, con mucho amor, con mucha aceptación, con mucho respeto, ¿sí? El poder empezar a comprender cuántas cosas en nuestra vida se materializan con el simple propósito de llevarnos adentro. Cuántos sufrimientos vivimos a diario con el simple propósito de llevarnos adentro. Cuántas enfermedades, cuántos síntomas generamos en nuestros cuerpos con el simple propósito de irnos adentro. Realmente creo en lo profundo que no necesitas perder más nada para poder empezar a ganarte nuevamente. Realmente creo desde lo más profundo que no necesitas pasar por sufrimientos aún más profundos o ir al infierno más profundo para poder empezar a hacer algo muy bonito con tu vida. Y esa es una determinación que no va a partir desde afuera, ¿sí? A veces son nuestros hijos los que nos llevan a hacer una transformación muy profunda. Porque tenemos un hijo que no puede entrar en el sistema convencional, porque tenemos un hijo que se siente excluido, porque tenemos un hijo que sufre bullying, porque tenemos un hijo que cada vez que lo llevamos a la escuela conecta con el dolor más profundo, porque estamos frente a hijos que nos están mostrando que hay algo en la tierra que está muriendo y que somos nosotros los que tenemos que darle permiso a ese nuevo orden en este planeta, que no es algo que va a suceder desde afuera, que es un proceso que nosotros tenemos que habilitarnos internamente a empezar a disfrutar. Y que todo este proceso de transformación genera de manera instantánea una modificación directa en toda nuestra realidad. Nuestra realidad externa es una manifestación muy perfecta de nosotros mismos. Entonces, si te duele ver tu realidad, te habilito a tener el coraje de ver tu interior. Si te duele mucho ver tu realidad, pues entonces tenés que saber que todo ese dolor que estamos viendo en nuestro entorno está siendo ese dolor que no podemos tocar frente a nuestra propia vida. Cuando yo tengo la humildad absoluta frente a mis hijos, puedo entonces liberarlos completamente. Pero me he vuelto tan humilde frente a mi propia vida, porque he podido recibir la vida que viene de mis padres sin ya poner en mis padres la responsabilidad de mi felicidad. Nuestros padres son una manifestación exacta de lo que nosotros hemos necesitado para llegar exactamente a este momento en donde nos encontramos. Y cuando puedo empezar a recibir con esa conciencia esta verdad, puedo empezar entonces a encontrarme en honestidad y en coherencia conmigo mismo. El poder de la autoestima lo es todo, es el éxito en tu vida, pero es un éxito que responde a un pulso interno, no a tu estructura, no al control de tu mente. Cuando yo realmente estoy tan enamorado del control, he negado completamente la vida en mí. Y estoy diagramando todo en una necesidad imperiosa de que nada se me salga del lugar. Y quiero decirte que esa confortable incomodidad en cualquier momento va a destruirse con un golpe, ¿sí? Nos va a noquear la vida con un solo propósito. Por favor, que te detengas y que te observes. Y que seas consciente de que tenés una gran oportunidad frente a exactamente la realidad que estás transitando.
que es hacerte cargo completamente de vos mismo. Realmente, hasta no llegar a esa conciencia y a esa profundidad, hasta me animo a decirte, no vayas más a ningún lado. No tiene que ver con otros. Tiene que ver con estar dispuesto de verdad a asumir el compromiso verdadero y honesto frente a tu propia vida. Ser es una determinación muy profunda. Cuando uno dice, me habilito a ser quien vine a ser a la tierra, pues entonces tengo que hacerme consciente de cuántas cosas van a caer en esa determinación interna de ser. Todo eso que no responda a tu verdadero pulso interno tiene que morir. Y ahí empezamos a entrar en crisis. Quiero que mi vida internamente se transforme, pero no quiero mover nada de mi realidad. Bueno, estás yendo a buscar el mundo espiritual desde la ilusión de la mente. Entonces quiero decirte que no es verdadera la transformación y el cambio, que no es posible que tu vida internamente se transforme y que afuera no pase nada. Entonces, si estoy en esta profesión que respondía claramente a una expectativa externa, esa profesión va a buscar caer. Si estoy en crisis con lo que estoy haciendo, tengo que preguntarme internamente si esto que estoy haciendo responde en primera instancia a mí o responde a una expectativa de otros, si responde a un estadio de mi conciencia. Yo puedo tener una profesión inclusive por compensación, por reparación. Estoy detenida en la niña herida, entonces fui y estudié, por ejemplo, maestra jardinera, o fui y estudié acompañante terapéutico, o fui y estudié terapeuta, psicología, o fui de repente desde esta niña herida y estudié esto tan maravilloso que acompaña a los niños que se me fue, que es de la rama de la psicología, psicopedagogía. Y entonces de repente mi niña empezó a sanarse, empecé a integrar todo ese dolor empezó a transformarse, ese dolor empezó a cambiar, ese dolor se empezó a convertir en vida y de repente, wow, entro en crisis con mi profesión. O fui y estudié una carrera que respondía a todo un sistema familiar, entonces cuando devolví todas las cargas a mi sistema, mi profesión quedó sin sentido. O de repente quería salvar a mis padres de un sufrimiento, de una pérdida, de una enfermedad, o mi papá murió y quise salvar a mi mamá, y entonces voy y estudio una profesión que es para salvar, ¿no? Me puse una financiera para salvar el que está en crisis ahí, el salvavidas, y entonces cuando eso se transforma en mí, la financiera va a la quiebra o de repente eso no funciona más. Pido realmente esa conciencia, pido realmente esa profundidad, el poder comprender desde dónde estoy haciendo todo lo que estoy haciendo en mi vida, desde qué conciencia estoy conectado o conectada con todo lo que estoy haciendo en mi vida. ¿Qué sostiene mi vida? ¿Mi propio pulso o el pulso del mundo? ¿Quién es el representante del mundo? Mi papá. ¿Quién es el representante de la vida? Mi mamá. Entonces, internamente, hasta que yo no corte ese lazo de dolor, de dependencia, de apego, de enojo, de odio, de sufrimiento, de víctima, con la base, que es el primer sistema, que son nuestros padres, pues entonces mi vida va a vivir en crisis y en vacío. Así que la invitación es empezar a reconstruir tu autoestima. Empezá a aplaudirte, empezá a validarte, empezá a escucharte, empezá a sentirte, empezá a aplaudirte, empezá a agradecerte, empezá a elogiarte, empezá
empezá a cuidarte. Empezá a regalarte momentos bonitos, de placer, de gozo. Tómate minutos frente a un espejo y cuando venga la crítica, revertilo y convertí ese veneno en medicina y elogiate. Y si algo de lo que estás viendo, que ese espejo te refleja, es algo de lo que estás viendo a nivel físico que no te guste, sabe que tenés el poder de transformarlo, que contás con todo para poder transformarte en todo eso que quieras y que elijas ser. Si internamente hay algo que te pesa, hay algo que te duele, hay algo que te molesta, hay algo que te causa dolor, tócalo, míralo, sentilo. Empezá a verte, pero a verte con aceptación, aún que eso que tengas que recibir sea doloroso de recibir. Realmente cuando uno puede empezar a comprender y a integrar esta profundidad, uno empieza a ver cómo todo lo que muchas veces creíamos separado, ¿no? Esto del mundo espiritual y cómo es esto de ser energía y la intuición y estar conectado con todo, eso es todo un efecto. Si yo estoy conectado conmigo, si estoy conectado con mi poder, si estoy conectado con mi divinidad, si estoy conectado con el yo soy como frecuencia, si estoy conectado con mi identidad esencial, todo el resto es un efecto. Puedo percibir otras dimensiones como algo natural, porque somos seres multidimensionales. Puedo conectar con las plantas, puedo conectar con los animales, puedo conectar con todo lo que vibra, con la energía en sí misma, porque he podido conectarme con mi ser. Entonces, empecemos a buscar una conexión con el mundo espiritual, mucho más profunda, real, verdadera y sincera, que no está afuera, está adentro. Y se trata de vaciarte y se trata de desaprender. Lee menos y sentí más. Esa es mi invitación. Ándate tan adentro, que puedas empezar a abrazar cada parte de ti con muchísimo amor, que puedas empezar a sonreírte más seguido, que puedas empezar a reconocerte, realmente reconocerte. Estoy abierto hoy a reconocerme a mí mismo, de manera honesta, de manera verdadera, porque cuando logro esa coherencia interna de principio a fin, que es que mi cuerpo espiritual, que mi cuerpo emocional, que mi cuerpo mental y que mi cuerpo físico estén alineados de manera perfecta, realmente lo que uno experimenta en la vida es expansión, es vida, es plenitud, que no es la ausencia de circunstancias, pero como el poder interno lo hemos recuperado, porque nuestra propia estima la hemos logrado, porque nos estamos reconociendo suficientes y perfectos en cada momento, pero hablo de una perfección espiritual, no la que nos han vendido desde lo mental. Cuando uno habla realmente de una perfección espiritual, uno habla de un asentimiento, que es mucho más que la aceptación. Es un gran sí que puedo darme a mí mismo todo el tiempo, con todo lo que yo soy, que trasciende inclusive la forma física. Hasta te han vendido una forma física supuesta que debes tener. Pues entonces, por favor, mujeres, rompamos todo ese patrón limitante que no nos deja disfrutar del paso del tiempo, que no nos deja disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra sensualidad,
de nuestra sexualidad, de nuestra amplitud como seres que somos. Entonces empezar realmente a disfrutar todo desde un lugar mucho más liviano, desde un lugar mucho más fluido, desde un lugar mucho más simple, desde un lugar verdaderamente de conexión. Yo les pregunto, ¿cómo no tener una vida exitosa? Ahora te pregunto, ¿a dónde has puesto la vara del éxito? ¿A quién le has cedido esa creencia? La verdad es que para mí el éxito no es más ni menos que donde está mi corazón. Donde está mi corazón está el éxito, para mí. Y eso ya es suficiente. Así que deseo que puedas verdaderamente abrazarte con este amor tan profundo en el que empezamos a ser conscientes hasta lo que le regalamos a nuestro cuerpo en todos los órdenes. ¿Qué le regalo a mi cuerpo con cada alimento que como? Porque los alimentos vibran. ¿Qué le regalo a mi cuerpo con todo lo que me rodeo? Porque aquello con lo que me rodeo es lo que me estoy dando. ¿Qué me regalo con eso que veo si tengo televisor? Porque bueno, en mi caso hace muchos años que ya eso no está y que elijo qué regalarme y qué darme en todos los órdenes, desde lo auditivo, que escucho. ¿Te gusta cuidarte el cuerpo? ¿Te gusta ir a una estética? Bueno, es maravilloso, pero hay mucho más y debemos integrarlo, porque si yo voy buscando desde afuera que una máquina me ponga mi cuerpo mucho más torneado, pero internamente me estoy autoflagelando las 24 horas del día, pues entonces estoy en una gran incoherencia. Me he desconectado completamente de la profundidad que me va a llevar a la verdadera plenitud en mi vida. Entonces, que elijas darte en cada momento todo lo que desde lo profundo de tu ser te sentís merecedor. Y si no trabajas en merecimiento, que no es más ni menos que el amor a vos mismo, nada en tu vida va a transformarse. Te abrazo profundamente, te amo profundamente y te amo porque me amo. Creo en tu poder de transformarte porque creo en el poder de transformarme y no soy más que una vocera del alma para poder allanar ese camino de retorno maravilloso a tu ser, a tu propia conexión, a empoderarte y a encontrarte en honestidad profundamente con vos mismo. Te espero con mucha alegría. Deseo que estos 6 lugares que faltan de llenarse para el retiro este 20, 21 y 22, que es este fin de que viene, puedan llenarse a partir de este vivo, que este vivo sea el pulso para animarte a hacer de vos una mejor versión o más bien desaprenderte de todo eso que ya no necesitas para tomar un contacto realmente verdadero con tu propio espíritu. Te invito también a que seas parte de la meditación autosanadora que vamos a llevar a cabo el sábado 4 de junio, que es de manera presencial o de manera online, desde el lugar donde te encuentres, de 10 a 12 horas Argentina. Y te invito al taller de constelación que vamos a estar compartiendo el 11 de junio, que también está el cupo abierto para aquel que sienta ser parte de este hermoso encuentro. Los amo profundamente, gracias por recibirme y que este vivo se expanda a todas aquellas almas que lo estén necesitando para hacer de sí mismos una mejor versión. Y les cuento, bueno, que en México vamos a estar en julio, así que vamos a estar pasando las fechas, los lugares a donde vamos a estar compartiendo, son cupos limitados, son talleres, es un retiro intensivo de 3 días como el que hacemos aquí en Argentina, pero el cupo es un poquito más pequeño, así que realmente si así te vibra y si sos desde un lugar ahí cercano en el que puedas ser parte, que te va a quedar un poquito más cerca que venir hasta la Argentina, te invito a ser parte, que no lo dudes.
Te abrazo profundamente y que realmente sea un pulso muy hermoso este espacio de hoy en la vida de cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por recibirme. Que tengan un hermoso descanso. Los amo.